Primero es que se publica solo una vez al año, con cifras a diciembre del año anterior, y se publica en septiembre de cada año. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos ya prácticamente en febrero, y las cifras que manejamos de denuncia pues son las de diciembre del 2017, ¿no? Entonces esa estadística siempre va a estar. Y el segundo problema es que Envipe nada más publica una estadística de todo el estado. Toma como base Mexicali y Tijuana y publica una estadística de cifra negra que básicamente se le aplica a todo el estado. Cuando nosotros analizamos las incidencias delictivas, pues las analizamos por municipio y necesitábamos esa información para seguir alimentando la misma. Entonces lo que hicimos básicamente fue pedirle a Explora, su director Jesús Sánchez aquí, que nos hiciera bajo la misma estadística de Envipe, que nos hiciera bajo la misma metodología de Envipe, que nos hiciera un estudio, pero por municipio, en primera instancia. Y segundo, tenemos la intención de que ese estudio se esté publicando 3 veces al año, lo cual dice que este estudio lo vamos a estar aplicando cada cuatro meses. Ahorita lo que Jesús les va a presentar es un estudio, un resumen ejecutivo de los resultados que encontramos en esta primera encuesta. Una vez más, utilizamos la metodología exactamente igual a la que utilizan en Envipe. Se le necesitan hacer unos ajustes que los vamos a hacer en la segunda encuesta que vamos a hacer, porque no está del todo tropicalizada al tipo de metodología que se debe de utilizar para cada municipio de Baja California, al tipo de preguntas que se le deben de hacer a la ciudadanía, porque no todos entienden, pero esa parte la vamos a explicar una vez que Jesús explique los números. Entonces, sin menor preámbulo, le voy a pedir a Jesús Sánchez, director de Explora, que nos haga la presentación respectiva. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, básicamente, como bien dice Juan Manuel, el estudio fue un estudio probabilístico. Sí necesitamos representación estatal y también se da una representación municipal. En total se aplicaron 1.410 entrevistas válidas. ¿Qué quiere decir que sean válidas? Que son personas que fueron víctimas de algún delito, ¿no? Para ello, obviamente, se tuvo que haber contactado más personas por las proporciones de personas que fueron víctimas, ¿no? Ahorita vamos a ver el número específico. Esta muestra pues, representa un margen de error del 2.6%, perdón, y un nivel de confianza del 95%. Algo que es importante aclarar aquí en la metodología es, y como bien se dice, o se dijo, utilizamos mucho las maneras de preguntar de Envipe. A diferencia de otros estudios, cuando hacemos la pregunta de si fue víctima de un delito o no, dejamos en la parte del conocimiento de los delitos al entrevistado, ¿no? Generalmente se hace así. En esta ocasión, tomando la referencia de Envipe, lo que se hace es ponerle una lista de delitos enfrente y que la persona lea cada uno de ellos para que ella nos diga, o esta persona entrevistada nos diga si fue víctima o no del delito. Eso, por consecuencia, nos da una poquita mejor precisión sobre si fue víctima o no de un delito. La otra parte importante es considerar que estamos acotando que haya sido víctima en un periodo de octubre de 2017 a un periodo de octubre de 2018, que fue cuando se levantó la información. ¿Qué nos lleva a todo esto? Bueno, nos lleva a tratar de sacar un poquito la percepción de lado y quedarnos un poquito con hechos, ¿no? Hechos en donde nos diga, sí, fui víctima de un delito, de estos delitos o de este delito específicamente dentro del periodo que ustedes me están preguntando. Y esto nos llevaba a desarrollar ya el cuestionario, que iba más en función a las razones de denuncia, a las proporciones de denuncia o no, y a las razones por las que sí se hace o no se hace una denuncia. La metodología es una metodología probabilística. ¿Qué quiere decir esto? La principal condición o característica de esta metodología es que cualquier ciudadano de Baja California, en este caso mayor de edad, porque son las únicas personas que entrevistamos, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Cada una de las ciudades se lee de manera agrupada. Utilizamos la medida de los AGEPS, que son las áreas geoestadísticas básicas, son los núcleos o regiones por las que INEGI domina o divide las ciudades. Una vez que tenemos el conocimiento de estos AGEPS, nos ayuda mucho porque la selección que se hace de ellos se hace en función a la población que estos tienen. Tenemos referencia poblacional, tenemos referencia de educación, tenemos mucha referencia, pero principalmente la condición más importante para elegir una AGEP es que éste tenga mucha población. Y de ahí se hace una selección sistemática aleatoria, dándole preferencia
AGEPs que tienen mayor población versus las que no lo tienen tanto. De esta manera, todos los AGEPs tienen la misma probabilidad de selección y todas las personas que viven en las ciudades tienen la misma probabilidad de elección. Una vez que selecciona el AGEP, este AGEP está compuesto por diferentes manzanas, como les decía, son regiones de las ciudades, están compuestos por diferentes manzanas. Estas manzanas son enumeradas del 1 al n, o sea, del número de manzanas que sean, y se aplica una tabla de números aleatorios para escoger de 4 a 5 manzanas en este caso. Una vez en campo, que sabemos qué manzanas son las en las que tenemos que entrevistar, se hace un recorrido de la esquina noroeste inicial, siguiendo manecillas del reloj, hasta llegar a la esquina noroeste de nuevo, contando las casas. Las casas, o el número de casas que hay en cada uno de las manzanas, tiene también una aleatoriedad al momento de elegirlo. Se aplica tabla de números aleatorios y se escoge 4 casas de esta manzana. Una vez que tocamos la puerta en esa vivienda, esperamos que salga la persona, que sea mayor de edad y que sea jefe de familia. Si no hay un jefe de familia, se le pregunta por un mayor de edad que viva en la casa y que sea el próximo a cumplir años. Entonces, todo esto les platico porque es importante conocer que lleva una metodología de elección, ¿sí? Y esta metodología de elección va totalmente a encontrar a una persona que nos va a responder en una vivienda. Las entrevistas fueron cara a cara, y de alguna manera damos también ya en la vivienda la oportunidad de tener una aleatoriedad de que sea la persona que próximamente cumple años, si es que no es el jefe de familia que sale, ¿sí? Este estudio es estratificado. ¿Qué quiere decir? Que los estratos de edad y sexo son a la muestra lo que los estratos de edad y sexo son a la población total de Baja California. Entonces, de esa manera podemos entender que es un espejo de lo que pasa en Baja California y es una representación probabilística, utilizando esta muestra, de lo que pasa en Baja California. Bueno, una de las primeras preguntas, y eso sí es totalmente de percepción, ¿no? Y es, ¿qué tanto le afecta la inseguridad en su calidad de vida? El 66.7% de los habitantes del estado de Baja California dice que la inseguridad le afecta, ¿sí?, mucho en su calidad de vida. Es decir, el 66.7% de la población dice que se ve afectado por alguna situación de inseguridad y que no le lleva a tener mejor calidad de vida. Y esta es la pregunta que habíamos platicado. Dígame por favor si usted o algún integrante de su vivienda ha sido víctima de un delito en el último año, octubre de 2017, octubre de 2018, que fue el periodo. El 43.3% de las personas dicen haber sido víctima de un delito, ¿sí? ¿Cuántos delitos ha sufrido en promedio en ese periodo de tiempo? 1.3 delitos en promedio. Entonces, este es el primer dato que es muy importante empezar a identificar, y es que el 43.3% de la población mayor de edad de Baja California dice haber sido víctima de un delito. ¿Cuáles fueron esos delitos de los que principalmente fueron víctimas? Y estos son los 6 principales. Hay una lista, recuerden que hay una lista de la que partimos en la primera pregunta, pero estos son los 3 principales, o los de mayor frecuencia y proporción. El primero es robo a casa habitación, con el 23.6%. El segundo es un robo o asalto, con el 23%. El tercero es graffiti, 16.5%. El robo total del vehículo, 16.4%. El robo parcial del vehículo, 11.1%. Y extorsión, 10.5%. Son los 6 principales delitos de los cuales este 43.3% de la población de Baja California ha sido víctima en este periodo de tiempo de un año. A estas personas que fueron víctimas, que en algún momento fueron víctimas de algún tipo de delito, el 70.7% de ellos dice no haber sido con violencia. El 29.3% dice que fue con violencia. Y de este 29.3%, el 19% dice que estuvo involucrada un arma. No sabemos, o no especificamos si fue un arma de fuego, si fue un arma de qué tipo, pero sí hubo un arma involucrada en ese delito. Ahora, la pregunta en donde empezamos a separar de este 43.3% que fueron víctimas de un delito en ese periodo de tiempo, que empieza a separar quién denunció y quién no denunció. El 39.3% dice que sí hizo una denuncia formal ante las autoridades. El 60.7% dice no hizo una denuncia formal ante las autoridades. Esto quiere decir que el 60.7% de los entrevistados, en este caso representando a la población mayor de edad de Baja California, no hace una denuncia del delito del cual fue víctima. Ahora,
Quien sí denunció, ¿qué sucedió con su denuncia? El 39.3%. De ese 39.3% nos dice el 45.8% que no se inició la averiguación previa. O sea, acudió a una autoridad, se levanta la denuncia y no se inició una averiguación previa. El 22.9% dice que está en trámite, el 15% dice se puso al delincuente a disposición del juez, el 12.8% dice recuperó sus bienes, el 7.4% hubo una reparación del daño y el 2.4% se otorgó el perdón. 23.2% no supo qué pasó con su denuncia. Quien no denuncia, es decir, aquella persona que fue víctima de un delito y que no acudió a ninguna autoridad a denunciar, es el 60.7%. ¿Por qué no hacen la denuncia? ¿Por qué la gente no está denunciando? Principalmente porque consideran que es una pérdida de tiempo, 48.2%. Que su delito fue de poca importancia. Había gran variedad de delitos y dentro de ellos consideraron que fue de poca importancia, entonces no fueron motivados a hacer una denuncia. Porque no tenía pruebas, el 11.8%. Por miedo al agresor, 11.3%. Trámites largos y difíciles, 8.8%. Ahora, este 60.7% reportó el delito a alguna otra instancia o autoridad de gobierno, es decir, no acudió al Ministerio Público. El 70.9% no hizo nada más. El 6.2% hizo una llamada al 911 y el 1% fue directo con la policía municipal. Entonces, ¿qué pasa entonces con las personas que no están denunciando? ¿Cuáles son esas razones? Principalmente, que consideran que es una pérdida de tiempo, que el delito fue de poca importancia y no tenía pruebas suficientes, o creía no tener pruebas suficientes, o creyó no tener pruebas suficientes para acudir al Ministerio Público. Las personas que sí denuncian, es decir, ese 39.3% que sí hizo una denuncia, que sí acudió hasta las autoridades del Ministerio Público específicamente, ¿cuáles son esos delitos que sí se denuncian? El 66.9% es el robo total del vehículo, el 45.5% es el robo a casa habitación, 45.2% robo o asalto, 34.2% extorsión, 32.4% robo parcial del vehículo y 25.9% grafito. Diferente a lo que pasa en mismos delitos, pero diferente orden en lo que pasa entre todas las personas y los delitos de los cuales fueron víctimas. Estos son los delitos, o los 6 principales delitos de los cuales la gente que sí fue a denunciar fue víctima. Y este es un dato, pues es el dato buscado, ¿no? ¿Cómo se saca la cifra negra? La cifra negra se saca de, primero, el porcentaje total de la no denuncia formal, es decir, aquellas personas que no fueron al Ministerio Público a levantar una denuncia, que es el 60.7%, más el porcentaje de las personas que no realizó, que fue a presentar una denuncia pero consideró o no se la avisó o no tiene la evidencia de que se realizó una averiguación previa, que es el 18.1%. Y más el 9.1% en este caso, que son aquellas personas que no supo, no tienen información y no sabe qué pasó con su denuncia. El total de la cifra negra en el estado de Baja California es el 87.9%. Es decir, el 87.9% de las personas que fueron víctimas de un delito, que es el 43.3% de la población, no denunciaron o no pasó nada con su denuncia. Esta es la cifra negra por municipio. 87.9% es la cifra estatal, Mexicali 92.3%, Tijuana 83.2%, Ensenada 91.9%, Tecate 82.8% y Rosarito 91.8%. Y sin duda, una de las razones por las que las personas no denuncian, y veíamos que era porque consideran pérdida de tiempo, y eso pues, obviamente tiene muchas justificaciones o muchas bases. Pero bueno, mucho de la pérdida de tiempo es por considerar que no puede resultar nada bueno de hacer una denuncia, y vemos la confianza entre los organismos e instituciones, y en una escala del 5 al 1, en este caso el 5 es lo mejor o lo más alto y el 1 es lo más bajo. La Marina es una de las instituciones mejor evaluadas, seguido del Ejército y la Policía Federal, y las peores evaluadas están las instituciones como los partidos políticos, legisladores o diputados y la Policía Municipal. Estos son los estratos que se identificaron al momento de levantar la información.
y es la población entrevistada. Si me quieres ir, si bajan la pantalla a donde están los municipios y de ahí ya podemos aquí. Eduardo Castro, presidente del Comité Ciudadano de Rosarito. Juan Andrete, presidente del Comité Ciudadano de Tecate. Y el ingeniero Genaro de la Torre, presidente del Comité Ciudadano de Tijuana. A la orden para cualquier pregunta, para cualquier duda. Me hago para atrás. A mí me gustaría nada más, antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer algunas aclaraciones relacionadas con la encuesta. Como esta era la primera encuesta que hicimos y la queríamos comparar con el estudio que hace, INEGI, que es la encuesta de victimización y percepción, el ENVIPE. Utilizamos exactamente las mismas preguntas, la misma estructura y la misma metodología. Hay algunos puntos que la población no sabe cuando contesta. Por ejemplo, el IPH. El IPH es una denuncia. Entonces, cuando están contestando eso, ellos no entienden que en el IPH ya presentaron una denuncia. El municipio que mayores IPHs tiene en todo el estado es Mexicali, que paradójicamente es el que sale con la cifra negra más alta, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que en la segunda encuesta vamos a tener que cambiar, en el ánimo de que la población entienda que su IPH también se puede convertir en un número único de caso, un NUC, y sí tiene una denuncia correspondiente. Entonces, pues tomando el 92% de Mexicali con la reserva del caso, en el entendido 1 de que es el mayor municipio que tiene IPHs, y en el entendido 2 que es el municipio que mayor bajó su incidencia delictiva durante el 2018, ¿no? Vamos a sacar en la siguiente encuesta el grafiti. El grafiti, si bien pues sí es un delito, a nosotros lo que nos importa es el delito de alto impacto, no el que verdaderamente impacta a la población. Pero una vez más utilizamos lo del grafiti porque era la metodología de INEGI. Vamos a también preguntar por el tipo de arma. No es lo mismo un desarmador que una pistola, ¿no? Entonces es uno de los ajustes que estaremos haciendo en la siguiente encuesta. Y luego también nos dimos cuenta que mucha de la población no entiende cuando se inicia una averiguación previa. Pues básicamente en todos los delitos denunciados se inicia una averiguación previa. Muchas veces no pasa nada, que esa es la pregunta que deberíamos estar haciendo. Pero cuando le dices, oiga, se inició una averiguación previa, normalmente dicen no saben que sí se inició. Entonces, una vez más, esta es la misma metodología de INEGI, la replicamos básicamente por municipio. La muestra estadística, como bien lo explicó Jesús, es totalmente válida. Tendremos que tropicalizarla un poquito más a partir de la siguiente encuesta para que nos dé más resultados reales en relación a cada municipio de Baja California. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? ¿Pudieran nada más aclarar exactamente qué es cifra negra? La cifra negra es el porcentaje de delitos que se cometen que no se denuncian o que no pasa nada, básicamente. Entonces, cuando yo te enseño una incidencia delictiva y te digo hubo 1000 robos a casa habitación, los publica la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estadísticamente hablando, si yo tengo una cifra negra del 90%, ese robo a casa habitación representa solamente el 10% de lo que realmente pasó. ¿Me explico? Entonces habría que tomar la incidencia delictiva del Estado y multiplicarla por 1.9 para saber exactamente lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, cuando la gente ve, repito, los tableros de incidencia delictiva cada mes y decimos, oye, es que los delitos del fuero común bajaron un 10%, la siguiente pregunta de la gente es, bueno, ¿cuántos de esos delitos se denunciaron verdaderamente? Entonces, es por eso que esto es la cifra negra, ¿no? Es la cifra de delitos que no se denuncian o que no pasa nada. Gabriela Córdoba. Nada más, compañeros, ¿van a preguntar sobre la encuesta?
¿Alguien? Si hay alguna pregunta Sí. más, si no ya nos vamos a... Si quieres pregúntate tú primero y luego me voy yo. Yo sí, ¿hacia dónde quieren llevarlo estas encuestas una vez expuesto a las autoridades? Lo pregunto, más que nada porque se presentan las encuestas, se generan estrategias y al final hemos visto el resultado hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a venir a cambiar este tipo de encuestas a la hora de presentarse a la autoridad? Bueno, esta información ya se la presentamos a la autoridad. Tuvimos el viernes pasado o el antepasado. El antepasado. Tuvimos una junta de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública donde estuvieron los secretarios directores de Seguridad Pública de cada municipio, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Les enseñamos estas estadísticas, estas cifras, este estudio. Los acuerdos que tomamos básicamente, el primero fue lo que les acabo de mencionar. Necesitamos tropicalizar el tipo de preguntas para que nos reflejen más adecuadamente la realidad. Segundo, se tomó un acuerdo de transmitirle a la ciudadanía la cultura del IPH, ¿no? Que ellos le exijan el informe policial homologado a las policías cuando se comete un delito, en el ánimo de que las denuncias sean presentadas, se les dé el seguimiento correspondiente. Y tres, poder validar si verdaderamente los resultados que estamos viendo cada mes en materia de incidencia delictiva son reales o es simple y sencillamente que la ciudadanía no está denunciando, ¿no? Si yo combino mi cifra negra, Alberto, con mi incidencia delictiva mensual, ya me puedo dar una idea de qué es lo que realmente está pasando en materia de seguridad en Baja California. Siempre en el entendido de que la seguridad es muy perceptiva, es cómo me siento, ¿verdad? Entonces, con estos números, con estas estadísticas, la podemos empezar a medir mejor. La pura incidencia delictiva no era suficiente, necesitamos entender si la ciudadanía está denunciando y necesitamos promover que la ciudadanía siga denunciando o incrementa su denuncia. ¿Qué plazo, a qué fecha estiman que pudiera generar estos cambios en la ciudad o en el estado? No sé, bueno, primeramente el acuerdo que tuvimos con la parte gubernamental del Consejo Ciudadano, ellos iniciarán un proceso de culturización y de promoción de los IPHs y de la cultura de la denuncia. Entonces, esa primera parte, nosotros les vamos a pedir a las autoridades que nos den el plan específico en cuanto lo van a implementar. Y una vez iniciado ese proceso, lo que vamos a estar haciendo es validando mes con mes la incidencia delictiva que publica la Secretaría de Seguridad Pública cruzada contra la cifra negra, para ver si se nos incrementa la cifra negra o si se nos disminuye la cifra negra, que en principio debería estar disminuyendo la cifra negra basado en la información y en los acuerdos que tomamos con los miembros gubernamentales del Consejo Ciudadano. Presidente, comentó que tomaban como ejemplo la encuesta que hace INEGI. Solamente como una pregunta, ¿encontraron alguna diferencia entre los resultados que obtuvieron ustedes con los de INEGI con respecto a Tijuana, que es la única ciudad que INEGI toma? Bueno, INEGI toma Mexicali y Tijuana. Y la cifra negra que traía INEGI de diciembre del 2017 era de 89%. Nosotros traemos el 88%, entonces los resultados son muy similares. El 1% de diferencia pues es una cifra a favor de nosotros, en el entendido de que esta encuesta está aplicada un año después de la que había aplicado INEGI. Entonces, la tendencia es favorable. Siempre recordando que el ENVIPE del 2017, que correspondía a diciembre del 2016, la cifra negra era del 92%. Entonces, sí vemos un incremento en la cultura de la denuncia por parte de la sociedad. ¿Cómo quedaría entonces ya las cifras globales, o no sé cómo llamarle, sumando esto a la incidencia delictiva del mes de octubre, es cuando la levantaron la encuesta, al mes de octubre del año pasado? ¿Cómo quedarían ya entonces las cifras? Primeramente, una de las sorpresas que tuvimos aquí en esta encuesta, honestamente veía la cifra negra y decía el 92% de los delitos no se denuncian, el 48% de los delitos se denuncian, pero hay un factor adicional donde el Ministerio Público no hace nada. Entonces esa parte también se viene a sumar a la cifra negra, pero la mitad de los delitos están siendo denunciados en Tijuana, ¿no? Entonces ese es el primer factor que podemos considerar cuando decíamos, oye, agarra la incidencia delictiva que publica la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y multiplícala por 1.9, no, bueno, multiplícala por 1.5.
ya la situación pues no está tan grave como habíamos pensado que iba a ser. Ahora tenemos que encontrar algún tipo de algoritmo para poder combinar estos dos factores y verdaderamente poder empezar a medir a cada uno de los municipios en base a los resultados que estén obteniendo. Porque, por ejemplo, antes Mexicali decía, es que mis delitos por cada tasa de 100,000 habitantes, ¿no? Que es uno de los números que publica la Secretaría de Seguridad Pública. Los delitos por tasa de 100,000 habitantes, los de Mexicali, son los más altos. Es que aquí hay más cultura de la denuncia, decía Mexicali, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no. Básicamente, la mejor denuncia está en Tijuana, lo creamos o no. Entonces, esos son los factores que nos permiten a nosotros poder pedirle a la autoridad acciones más específicas en materia de incidencia delictiva, porque ya no es yo sentí, yo pensé, no, ahí están los números exactos que nos validan las acciones que estaremos pidiéndoles que tomen. Una pregunta, compañeros, con la encuesta. ¿Se está haciendo las investigaciones con respecto a alto impacto o bajo impacto por parte de seguridad pública? ¿Ellos atienden cuál? ¿Alto o bajo impacto? No, pues atienden todos, ¿no? Básicamente. Pues ahí, en cuanto a investigaciones, hay que entender a quien se dedica a las investigaciones es la Procuraduría. Y precisamente se exponía por parte de su Procuraduría que lo que no tiene ahorita suficientes son ministerios públicos. ¿Por qué? Porque los que tienen ahorita están atendiendo todo lo que es las salas de audiencia. Entonces no tiene personal para que esté llevando a cabo la investigación de todos los crímenes. Y por eso es que están atrasados, y por eso es lo que estamos buscando nosotros, que se adicionen más elementos que puedan llevar a cabo estas investigaciones que tanto necesitamos, sobre todo por el tema de homicidios, que pues es un porcentaje bajísimo el que se está llevando a cabo en investigaciones. Otra pregunta, compañeros, sobre la encuesta. Vamos a temas. Perdón. Juan Manuel, pues justo en los resultados veíamos que se mejora esta cultura de la denuncia, pero al final esos resultados no se ven reflejados en cuanto a pues una reversa a la incidencia delictiva, ¿no? De cualquier manera se denuncia más, pero seguimos viendo que sigue habiendo más homicidios y que otros delitos de alto impacto siguen a la alza, ¿no? Entonces esta combinación todavía no está como teniendo los resultados que se esperarían. Quisiera preguntar dónde están viendo ustedes ese vacío, por una parte, y la segunda, pues bueno, nos comentaban en la mañana que la Guardia Nacional inicia en Tijuana el lunes que viene, creo, entiendo, si no estoy mal por ahí, y viene con la llegada de algunos elementos federales, de la Marina, Policía Federal, y entonces preguntar qué perciben ustedes, si esto realmente, la presencia de más corporaciones realmente consideran que va a ser suficiente para tener los resultados, o haría falta algo más, ¿no? Un plan más integral. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Si hay una incidencia delictiva a la baja en delitos del fuero común, y lo estamos viendo en dos cifras. Cuando vemos la incidencia delictiva mensual, si analizamos las cifras del 2018, traemos alrededor de un 8% de reducción en los delitos del fuero común, aún tomando en cuenta el brinco que tuvo homicidio, ¿no? Entonces, robo a casa habitación, robo a vehículo, todo el resto de la incidencia delictiva sí tuvo una tendencia a la baja. No es suficiente. Los números que estamos teniendo, aún con ese 8% de reducción, en el entendido que 2017 fue el año que más incidencia delictiva hubo, pues no nos permite decir, oye, vamos por el buen camino, o la ciudadanía ya se siente más segura. Realmente, cuando estamos hablando de 90 y tantos delitos acumulados en el año 2018, de los cuales alrededor del 60% son delitos de alto impacto, como mencionaba, robo a vehículo, etcétera, etcétera, pues el número de delitos es altísimo todavía, ¿no? Con una tendencia a la baja y con un incremento en la denuncia, pero el número es altísimo. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta. ¿Por qué la población se sigue sintiendo insegura? Porque hay demasiada incidencia delictiva todavía en el estado. Tendríamos que buscar pues decrementos mucho más agresivos, yo creo que del 30-40%, para que verdaderamente la ciudadanía empezara a sentirse un poco más segura. En cuanto a la pregunta de la Guardia Nacional, ahorita les voy a pedir a mis compañeros que también adicionen algún comentario. La Guardia Nacional pues ya está aquí, ¿no? En el entendido de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal ya estaban asentadas aquí.
todos los movimientos que la Federación haga para reforzar la seguridad en Baja California serán aplaudidos y reconocidos. Nos da mucho gusto que el presidente López Obrador haya mencionado a la ciudad de Tijuana como uno de sus puntos de concentración, sobre todo relacionado específicamente en los homicidios, pero el asunto no solamente es de policías, el asunto es de estrategia, el asunto es de investigación, del Ministerio Público Federal. Al final de cuentas, los homicidios son un problema derivado del narcomenudeo, y el narcomenudeo viene del narcotráfico. Tenemos que ir por esos objetivos específicos, tenemos que ir por esos jefes de cárteles que son los que están ordenando básicamente los homicidios que están ocurriendo desafortunadamente en la ciudad. Aplaudimos la iniciativa, le damos toda la bienvenida. De hecho, existe una solicitud expresa. Hay 500 policías federales ya sentados aquí en la ciudad, están acuartelados, vinieron a la situación de la caravana migrante. Sabemos que la policía municipal, por las agresiones que tuvo hace 2 o 3 semanas, se tuvo que reagrupar e incrementar el número de elementos que andan patrullando juntos. Eso perdió densidad de policía en la ciudad. Mencionaba por aquí una persona que está aquí en la sala, decía, es que yo no veo policías en Tijuana, ¿no? ¿Por qué? Porque están reagrupados. Entonces sí se necesita que esa Policía Federal y los nuevos elementos que van a llegar se sumen en coordinación, porque también el presidente habló, ahora sí se van a coordinar. Pensábamos que teníamos la coordinación desde antes, ahora sí se van a coordinar y tener mucha más presencia policíaca en la ciudad, que sabemos que inhibe el delito, pero no lo soluciona de fondo. La solución de fondo va a venir en base a estrategia, va a venir en base a ataque al narcotráfico y ataque al narcomenudeo, ¿no? Eso sin tomar en cuenta el problema de las adicciones que se nos está incrementando en la ciudad. ¿Un comentario adicional? Pues yo quisiera adicionar que pues el círculo de la justicia no nada más es el poder ejecutivo, ¿verdad? Aparte de esto, pues necesitamos estar bien coordinados con el Ministerio Público y con los jueces. No queremos ver otra vez puertas giratorias que vienen, se llevan estos individuos y al ratito están otra vez afuera. O sea, hay que tener todo un plan universal donde todos los que están involucrados en ese círculo de justicia estén bien coordinados para lograr que ya Tijuana esté en paz, sobre todo en el tema de homicidios. Yo quisiera preguntar qué tan bueno sería repetir de algún modo, también no son los mismos tiempos, pero la estrategia que se siguió la década pasada, sobre todo contando, y digo, qué cambios podría haber también ahí, porque no es el mismo sistema de justicia penal de aquella época en la actual, ¿no? Pero qué tanto se puede repetir entre las autoridades algo similar a lo ocurrido allá para lograr, si es posible, que Tijuana vuelva a ser ejemplo como lo fue en aquella época en materia de seguridad. Y digo, y complemento, son 1.800 los que está anunciando el presidente de la mañana que se vienen enviados para acá, ¿no? No podemos comparar aquel entonces con el ahora, con el nuevo sistema de justicia penal. Son muy diferentes, hay muchos delitos que ya no son graves y pues hemos peleado mucho porque se incluya, por ejemplo, la aportación de arma dentro de los delitos graves que ameritan prisión preventiva. Sin embargo, pues todavía no vemos respuesta al respecto. Al contrario, hemos visto que fue eliminada dentro del paquete inicial. Entonces, pues debemos de enfocarnos en otras estrategias, sobre todo, como les digo, estar bien coordinados con los jueces, con los ministerios públicos, porque ahorita un problema en un IPH pues va a resultar en la puerta giratoria y pues no queremos ver eso, queremos que estén bien coordinados y que se vean resultados, que esta gente ya no esté en la calle. Beto, yo no estoy aquí para defender a nadie tampoco, ¿no? Pero si tú comparas la incidencia delictiva de hace 10 años, está un 30% arriba de lo que se publicó en el 2018. 30% arriba, incluyendo lo que sí hay ahora mucho más son muertos, ¿no? Son homicidios. Pero incidencia delictiva tabla contra tabla, y los puedes revisar, están las estadísticas, es un 30% más lo que existía hace 10 años. Lo que me lleva al punto fundamental, ¿no? La población se percibe insegura. En el 2008 veníamos saliendo de un problema grandísimo donde no podíamos ni circular en las calles. Entonces en el momento que vuelvo y salgo a circular, o puedo ir a un centro comercial, o puedo ir a un restaurante, pues me empiezo a sentir seguro, ¿no? Entonces creo que esa es la falta, lo que nos está haciendo falta,
trabajar para que la población se sienta más segura, y para eso se tienen que reducir todavía mucho más los índices delictivos. Complemento, ¿se puede combatir la inseguridad actual con la actual reforma de seguridad, valga la redundancia, que existe? O sea, urge también, para poder obtener esos resultados, modificarla ya, aprobarla en el Congreso local. Por eso yo mencionaba que el asunto es de estrategia, no nada más es de policías. Lo que decía el ingeniero de la Torre, se necesita el sistema de justicia en la mesa, no están. Se necesita al poder legislativo en la mesa, no están. Se necesita la voluntad política del alcalde, del gobernador y del presidente de la República. Bueno, el presidente ayer nos demostró que tiene la voluntad política. Nos gustaría escuchar lo mismo del gobernador y del alcalde, que no se volteen a echarle la culpa a la federación y que digan, esta es mi responsabilidad, y desde aquí, como líder del estado, como líder de cada uno de los municipios, porque todos sufrimos de lo mismo, yo me voy a encargar de que todas estas piezas que les estamos mencionando estén en la mesa, trabajando en una sola dirección y con una sola coordinación. Y, presidente, ¿existe la estrategia? Digo, el Estado y la ciudad cuentan con esa estrategia. Sé que tienen esas mesas de coordinación y durante meses atrás hacían esta mención de que ocupaban el apoyo de la federación. Digo, ahora que ya llega realmente la ciudad y el Estado se encuentran preparados para comenzar a trabajar. Voy a pedirles, ellos representan a otros municipios, me encantaría que les dijeran lo que ellos entienden. Juan. Muy buenos días. Sí, miren, hablando del estudio, por ejemplo, de la cifra negra, es muy importante mencionar primero que el 39%, 39.3% es el número que se denuncia. De ese bajo número, tenemos un alto número que no sucede nada, el 48.7%, 48.1%. Esos dos números son los que verdaderamente se tienen que cambiar. Se tiene que cambiar, porque si en el bajo número que sí se denuncia, la situación es de que el 48% no pasa nada, es demasiado alto, ¿no? Eso es, digamos, de alguna manera concientizar al ciudadano. Por otra parte, hablando de estrategias, hablando de las voluntades, en la mañana precisamente teníamos una reunión con el Grupo de Pacificación Nacional, que se reúnen las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Policía Municipal y Ministerial, todos los días a las 8 de la mañana. Y yo hacía este comentario en el tema de la Guardia Nacional. Si la Guardia Nacional sale a hacer un trabajo donde precisamente están limitados a hacerlo, y digo limitados porque no se nos olvide lo que está pasando en el centro de la República, donde los guachicoleros están atacando los soldados y no pueden hacer nada, y luego son acusados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por no haber actuado. Yo digo, 10,000 policías de la Guardia Nacional, si vienen con esa desprotección legislativa, verdaderamente no creo que vayamos a ver un cambio, porque nadie se puede llevar a un policía a su casa para que lo cuide, y eso estamos plenamente conscientes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, legislen a favor en la carpeta de delitos. O sea, está mal, donde hacen un delito grave, no grave, y eso es alentador para los delincuentes, ¿no? Entonces, creo que este tipo de estudios nos van a ayudar a enfocarnos verdaderamente donde debemos de actuar en consecuencia, para que la autoridad verdaderamente les dé el resultado a ustedes y a nosotros que queremos, que necesitamos en ese entorno, ¿no? En este sentido, la desprotección legislativa, ¿dónde estaría principalmente? Donde los diputados, senadores no aprueban leyes que sean precisamente protectoras, no del delincuente, protectoras de las fuerzas del orden, de las fuerzas de la ley, porque están desprotegidos totalmente. Nosotros como ciudadanos debemos de sentirnos ofendidos cuando delincuentes atacan a nuestros soldados y ellos no se pueden ni defender, porque entonces agreden a la ciudadanía, a los delincuentes básicamente. Entonces, yo hacía el comentario en la mañana precisamente, nos mandan a una gendarmería de proximidad social, y yo le decía a gendarmería, ¿por qué no nos mandan fuerzas armadas de proximidad delincuencial? Que se acerquen al delincuente más que se acerquen a nosotros.
Entonces ahí es donde debemos de verdaderamente enfocarnos, donde la policía tenga la facultad, la libertad y la protección legislativa de que puedan hacer su trabajo, y una vez que lo hagan y lo hagan con eficacia, el delincuente se quede en la cárcel, y eso sería el cambio de estos números. La gente se anima a denunciar cuando mire que los delincuentes se están quedando tras las rejas. Pero regresando a la pregunta, ¿se encuentra la ciudad de Tijuana y el estado de California preparados en cuanto a estrategia para recibir estos elementos federales? Digo, porque sabemos que ya existe el ejército, entró la marina y se tuvo que retirar sin resultados como tal, pero ¿existe realmente la estrategia? Bueno, existen estructuras de patrullaje, todavía los vimos en el sexenio anterior, donde el ejército estaba en las zonas periféricas de la ciudad y la policía municipal en las zonas comerciales. Pues quiero pensar que sí existe esa estructura y esa capacidad de coordinación para poder absorber a los 1.500 elementos. Un punto fundamental tan básico que te pudiera decir, nos llegan a veces, cuando menos en el sexenio pasado, nos llegaban policías federales sin patrullas ni gasolina, ¿no? Entonces, pues de ahí arrancamos, ¿no? De nada sirve que me mandes 1.500 elementos si no me los mandas totalmente equipados, ¿no? Con patrullas, con gasolina, con llantas, con motor. Entonces, pues yo creo que te debemos la respuesta. Vamos a ver qué pasa. Oiga, y me parece que los que tenemos aquí están bien comidos, bien atendidos, bien hospedados, porque yo he escuchado muchas quejas, ¿no? Si van a mandar esa cantidad, que no les mandan ni siquiera dinero para viáticos y demás. ¿Es una responsabilidad solo de la federación? O a lo mejor el estado y el municipio que están tan interesados en que vengan también deberían de coadyuvar por lo menos en atender dignamente estos elementos. Yo creo que el estado y el municipio le deberían de entrar al esquema. Yo coincido totalmente contigo porque me tocó verlo, ¿no? Mandaban a los federales y los mandaban sin patrullas y sin viáticos, ¿no? Y por lo menos aquí en Tijuana tienen donde acuartelarse, pero cuando tú mandas a la Policía Federal a San Quintín, ¿en dónde los hospedas? ¿En dónde se queda a dormir? ¿Qué tipo de viáticos les están dando? Entonces, en el cierre del sexenio anterior, el presupuesto estaba muy escaso, me tocó verlo. Me tocó también participar en algunas de las mesas de pacificación que están teniendo. Y bueno, uno de los comentarios que yo les hice fue ese: si van a mandar elementos, mándenlos con todo, ¿no? Para poder que puedan funcionar. Yo siento que a la migración de la gente flotante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo delictivo? Yo pienso que la gente que está establecida aquí tiene menos problemas. A la gente que viene a buscar la Tijuana de oportunidad, la migración, que escucho que vienen 1,000 rusos, que vienen 500 guatemaltecos, o sea, toda esa gente, si no consigue chamba, van a tener que robar, van a tener que comer. Yo pienso que la inmigración es el problema más grande que tiene Tijuana. Migración y la gente flotante que nunca han considerado, porque dicen, Tijuana tiene 1.700.000 de habitantes. No es cierto, tiene 4. Yo entiendo por qué la gente flotante que genera gasto, costo, espacio, alumbrado, todo, nunca lo han considerado en ellos. Para que todos los recursos que quedan en el centro de la República, es el programa grande. California. Porque Tijuana es la que más aporta.